Muy buenos días, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Virgilio Peláez Barquet y a lo largo de estas sesiones estaremos trabajando la materia herramientas y recursos docentes para la enseñanza y aprendizaje en nivel de maestría. Antes de iniciar, quisiera que platicáramos un poco con respecto a la metodología que vamos a ir desarrollando. Entonces, para eso les comento que tenemos una planeación didáctica. En esta planeación didáctica vamos a encontrar los objetivos generales y específicos de la materia. Vamos a encontrar también los contenidos por sesión. Se les hará llegar estas planeaciones y ustedes podrán ir revisando cuáles serán cada una de los contenidos a trabajar. Importante, son 4 sesiones. Viene también especificado en la planeación didáctica la metodología de trabajo. Nosotros vamos a trabajar el método de estudio de caso. Ustedes van al final de las sesiones presentar una propuesta, un estudio de caso relacionado con un tema que nazca de los contenidos vistos, pero que haya sido problematizado por ustedes en su universo de trabajo, en su ambiente de trabajo, en su entorno educativo. Trabajamos también con el sistema relearning. ¿Qué significa esto? Tenemos que abrir el pensamiento porque vamos a aprender y conforme vayamos aprendiendo también vamos a ir desaprendiendo, olvidando y reaprendiendo. Tenemos que llegar con esta disposición porque si nosotros mantenemos estructuras eh, fijas, osificadas de pensamiento, pues difícilmente se logran aprendizajes reales. Entonces, el método de relearning y el estudio de caso, método de caso, es con lo que estaremos trabajando. Los materiales de estudio, vamos a contar con lecturas, videos, estas mismas clases que seguramente por el tiempo vamos a hacer 2 presentaciones por sesión para que nos dé tiempo de abordar todos los temas. Y importante, también viene el sistema de evaluación, las sesiones virtuales, las rúbricas de fondo y forma del estudio de caso a trabajar y los apoyos bibliográficos. Esto es por un lado. Y por otro lado, tenemos también nuestras guías de trabajo. Ojo, cada sesión habrá una guía de trabajo correspondiente a la sesión que se esté trabajando. Es importante que ustedes la analicen porque ahí que viene especificado los objetivos a cumplir, los contenidos a desarrollar y vienen también una serie de actividades en inicio, que en inicio tenemos una lectura y un video previo para que ustedes empatan más con los temas. Viene una parte de desarrollo donde se les pide que a lo largo de nuestras sesiones, de lo que vamos a estar trabajando aquí en estos videos, en los videos que estamos construyendo nosotros, vayan tomando nota de cómo pueden problematizar algunos de los contenidos a trabajar. También aparece como cierre, viene una lectura recomendada para que, digamos, que cierren el círculo completo del aprendizaje que se espera para cada sesión. Esto va a ocurrir entonces, la planeación didáctica sirve para todas las sesiones, las guías de trabajo son por sesión, hay guía de trabajo 1, guía de trabajo 2, guía de trabajo 3 y guía de trabajo 4. Y tendrán, pues bueno, las clases que aquí vamos a estar comentando con ustedes. Voy a procurar que los temas se sean abordados de la manera más amable, más sencilla, para que podamos trabajar sin ninguna dificultad. Muy bien, pues una vez dicho todo esto, vamos a dar arranque de nuestra primera sesión. Decía que la materia, recuerdo, es herramientas y recursos docentes para la enseñanza-aprendizaje. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, amigos míos, de los siguientes temas. El proceso de enseñanza, ¿ok? Entonces, será de las cosas que vamos a ir trabajando.
la definición del concepto de enseñanza, los diferentes tipos de teorías con respecto al concepto de enseñanza, el proceso de aprendizaje, las definiciones, las teorías, el proceso de enseñanza-aprendizaje, la relación entre enseñanza-aprendizaje, el papel del docente, el papel del alumno, los elementos que lo integran, las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Hablaremos de la enseñanza invertida, hablaremos de educación inclusiva y hablaremos de las personas con diversidad funcional y aprendizaje. Esto es lo que vamos a tratar de abordar el día de hoy de la manera más clara. Así lo estaremos haciendo entonces por sesión. Aparecerán los contenidos a trabajar. Bueno, pues, dicho esto, vamos a arrancar. Comienzo con una introducción. Compañeros míos, ¿cuál es, digamos, el gran reto en el proceso de enseñar y aprender? ¿Cuál es ese gran reto? Bueno, pues el reto es, y voy a ir muy despacio. El reto es la transposición didáctica. Primer gran problema. Hay que problematizar, compañeros. Esto no es, esto nos tiene que llevar al real learning, como lo dije al inicio, tenemos que venir a desaprender, aprender, a cuestionar. Transposición didáctica, que tiene que ver con la enseñanza y obviamente con el aprendizaje. La transposición es un saber que está en un lugar y se va a trasladar a otro lugar. ¿En qué lugar estaba ese saber? Los saberes se encuentran desde el nivel del saber sabio. Ah, caray, que los sabios no desaparecieron en la edad antigua con los griegos y los romanos. Hablamos de un saber sabio y aquí hay que cuestionar. Es, digamos, muy retador, es detonante este concepto. Este saber sabio en el periodo de la modernidad y posterior a la modernidad, en el posmodernismo, se entiende que el saber sabio es el saber legitimado. ¿Pero quién lo legitima? Bueno, hay diferentes elementos. Desde el pensamiento complejo, pues la legitimidad viene desde cualquier ámbito social. Sin embargo, la imposición o invasión cognoscitiva de conocimiento se genera vía institucional y la institución pues está suficientemente respaldada por los aparatos de Estado. Entonces, me basta ver que en la Constitución Política, artículo tercero constitucional, me diga que los conocimientos que se van a trabajar en la educación deben ser conocimientos científicos. La validez, la legitimidad del saber sabio en la actualidad es el saber científico. Hijo, esto es como para pensarle. Pareciera que la ciencia es sinónimo de la verdad. Cada etapa histórica ha tenido sus paradigmas con respecto al conocimiento. Muy bien. Ahora, este saber sabio que está respaldado por la institución, que es un saber científico, les recomiendo a Pierre Bourdieu cuando habla de los campos sociales. Hay un campo de conocimiento que respalda qué es el saber sabio. Tiene que ser trasplantado del creador del conocimiento y del saber sabio, del creador del saber sabio, se tiene que trasplantar a la persona que aprende. Pero entonces, aquí tenemos una cuestión importante. Llegamos al saber enseñado, aguas, saber sabio. Es el creador del conocimiento que está respaldado por la institución, en este caso por el Estado. No solo por él, ojo, pensamiento complejo, no solo por él. Entonces, este saber sabio lo tenemos que trasplantar al que va a aprender, pero ¿quién se va a dedicar a eso? Pues el docente. Procesos de enseñanza-aprendizaje.
Y entonces el docente conoce el saber sabio, pero al conocerlo no es un espejo, no es una cámara reproductora, no es una copia fotostática, bueno, ni siquiera las copias fotostáticas son fieles. Hay una interpretación por parte de quien enseña el saber sabio, quien lo va a enseñar, interpreta, acomoda, arregla ese saber para enseñarlo. Incluye obviamente la carga valorativa de quien aprende. Entonces, ese ya no es saber sabio. Lo que hace el docente ya no es el saber sabio. El saber sabio es quien lo creó. El docente es el que promueve el saber enseñado, que ya no es el mismo, ya no es el mismo. Ya hay una interpretación y una percepción particular, histórica, como sujeto histórico, con mis cargas ideológicas, con mis condiciones socioeconómicas, mis características psicológicas. Entonces, ese saber sabio, yo lo asimilo para trasladarlo a quien aprende. Saber sabio, saber enseñado. Y finalmente ese saber va a caer en una persona que aprende. Y esa persona va a construir un saber aprendido. Interesante, ¿no? Uno diría, pues que a poco tan complicada es la cosa. Pues sí, pues sí. Y entonces en el saber aprendido ocurre exactamente lo mismo. Hay cargas valorativas, cargas ideológicas, condiciones socioeconómicas, históricas, que hacen que ese conocimiento del saber enseñado nuevamente se modifique en el saber aprendido. Y ya el sujeto que aprendió, vamos a ponerlo en el caso, vamos a hacerlo más explícito, en el caso de quien aprendió en la escuela, va a tener tarde o que temprano aplicar ese saber. Y nuevamente viene una modificación, porque ahora tengo que relacionarme con un contexto real, con un escenario real donde los conocimientos tienen que adquirir un grado significativo mayor. Y eso tiene que pasar necesariamente por un proceso de evaluación. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿qué es el proceso de enseñanza-aprendizaje? Es esto. Y en el saber aplicado se van a construir nuevos saberes que si son validados por las instituciones de Estado y por las instituciones en general de poderes fácticos, entonces nuevamente hay una legitimidad creando un nuevo paradigma y tenemos un nuevo saber sabio que se va a volver un saber enseñado, que se va a volver un saber aprendido, que se va a volver un saber aplicado y vamos de nuevo. Pensamiento circular. Espero que esté siendo claro. Esta es la manera de detonar. Aquí ya encontramos un montón de problemas, amigos míos. Ya encontramos muchísimos problemas. Es correcto que se valide la ciencia como el gran poder, como el gran saber verdadero. ¿Será cierto? ¿Será cierto que el saber enseñado realmente responde a las características del saber sabio? ¿Qué tanto se pierde o se gana? Porque también se puede ganar, ¿eh? Del saber sabio al saber aplicado. ¿Qué tanto se puede ganar en estos procesos? O también qué tanto se puede perder. O también para qué se puede usar. Porque cuando hablo de saber aplicado y hablo ya de un trabajo, nos vamos a la tecné, nos vamos a la técnica, nos vamos a lo que estamos acostumbrados a pensar siempre en la producción de bienes. Nos vamos a producir bienes y nos perdemos un poco de la praxis, de este compromiso histórico con nuestra sociedad, con conciencia de clase. Todo esto que acabo de decir puede servir para el estudio de caso que van a hacer. Piensen en sus escuelas. Debo suponer que todos están trabajando en educación y si no es así, de todas maneras somos producto de la escuela. Entonces, piensen en ellas cada vez que estemos platicando algo. Ok, muy bien. Vamos a comenzar hablando primero por educación.
El significado de la palabra educación necesariamente nos tiene que remitir a relación entre actores sociales. No hay de otra. Lo decía Carlos Marx al referirse a la moneda, al dinero. Decía, detrás del dinero hay relaciones sociales. Bueno, eso aplica para lo que ustedes me quieran decir. Detrás del arte, detrás del deporte, detrás del saber, hay relaciones sociales. Hay un conjunto de personas involucradas en el proceso de producción de la educación en este caso, o en la producción de la ideología, o en la producción de la religión, de la cultura en general. Muy bien. La palabra latina ducere, educación. Ducere significa guiar o conducir. Y esto implica que por lo menos existen dos. Existe el sujeto que guía, ya estamos ubicando que es el docente, y existe el sujeto que es guiado. Estamos hablando del alumno. Sin embargo, aquí tenemos una pequeña cuestión. Si solo lo dejo en el término ducere, entonces estoy considerando que quien aprende es es un libro, no, perdón, es una hoja en blanco que tiene que ser alimentada por quien enseña. Y eso Paulo Freire pues lo detestaba, le hablaba, eso lo llamaba educación bancaria. El negar que el sujeto ya tiene conocimientos previos, que tiene estructuras de pensamiento cognitivas. Normalmente pensamos así los maestros, cuando tenemos una clase decimos, ellos no saben nada, voy a empezar de cero con ellos. Y los diagnósticos normalmente los hacemos para ver qué no saben. Tendría que ser al revés, que sí saben, porque los maestros luego dicen, mira, sacó cero en el diagnóstico, no, no tiene nada, imposible. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos muy bien. Entonces, ducere, el que guía y el que es guiado, pero el que guía tiene que alimentar de conocimiento al que es guiado. Y esto ya debería estar superado, pero sigue existiendo en las escuelas. Los maestros muchos maestros seguimos pensando así. Me llegó gente nefasta, vacía de cerebro, y mi trabajo es darles la luz. Hijo, eso ya debería haber desaparecido. Tenemos una segunda acepción que sería ex ducere. Ex ducere. Ex se convierte en e de educación. Educación. Ex ducere. Aquí, compañeros míos, ¿qué connotación nos lleva el hablar de ex ducere? Esto sería muy interesante. ¿Cuál sería la connotación de hablar de ex ducere? Ex es sacar y ducere guiar. Por lo tanto, lo que estamos hablando, amigos míos, es que el sujeto que aprende tiene conocimientos ya previos, conocimientos previos, ¿les suena conocida la palabra? Y quien lo dirige le ayuda a utilizar esos conocimientos previos. De todas maneras, si hablamos de ducere o hablamos de ex ducere, estamos hablando de lo mismo, una relación entre por lo menos dos personas. Educación. Sin embargo, cuando hablamos de educación también ocurre algo. Cuando hablamos de educación, también pensamos que la educación es lo que el maestro enseña en la escuela. Hasta ahorita pareciera eso, el que guía al otro. Pero resulta, amigos míos, yo puse el ejemplo docente-alumno, pero resulta que la educación no es en la escuela. La educación es un acto social. ¿Cómo? No entendí. ¿Que en la escuela entonces no se educa? Claro que se educa en la escuela. Si es un acto social y la escuela está dentro de una sociedad, pues claro que en la escuela hay un acto educativo. Pero la educación ocurre en el camión, en la calle, con los amigos, con la familia, en todos lados. El ser humano, por naturaleza social,
si esa es una gran contradicción, o se es natural o se es social, pero bueno, así funciona el término. Por naturaleza social el hombre educa. Ustedes pongan 2 personas y empieza el proceso de educación. No importa si es un viejito, un niño, 2 niños, etcétera, son procesos educativos. Vamos a ver cómo es esto, no me está quedando muy claro. Cómo que educar no solo pasa en la escuela, pasa en todos lados? Educar, amigos míos, aquí lo estoy subrayando, es un acto social del hombre, entendido el hombre como un ser cultural. ¿El ser cultural qué significa? Que somos un conjunto de costumbres, tradiciones, valores que nos permiten integrarnos en sociedad y que sin ellos no podríamos convivir. Y si no convivimos como especie, bueno, pues tendemos a correr el riesgo de desaparecer. Entonces, ¿es necesaria la educación? Claro, el hombre es un ser cultural, por supuesto, por supuesto. Pero ¿quién es el que tiene mucha cultura? ¿El que estudia mucho? No, por Dios. La cultura es un acto social. ¿Qué pasa con la cultura? Conjunto de tradiciones, costumbres, valores que integra una sociedad. Bueno, y que se les mezcla, aunque eso es un tema muy interesante, pero no lo abordaría ahorita. La ideología es como un parásito que se mete en la cultura, porque lo que tiene la cultura, lo maravilloso de la cultura, es que se, se, se traslada de generación en generación, va moviéndose de manera intergeneracional. Y para poder modificar las características culturales de un grupo social, tarda muchísimo tiempo. Es como un gran carro, un camión enorme que viaja a lo largo de cientos de años. Y si la ideología, cualquiera que ésta sea, se le trepa como polizonte, entonces la cultura se modifica hacia la ideología dominante. No me quiero meter mucho en eso, pero eh, quedémonos con que la educación, la cultura es el conjunto de tradiciones, costumbres, valores. Y los valores nacen de las acciones que requiere el hombre para poder existir. Esto se tiene que transmitir de generación en generación. ¿Cómo lo hago? Pues con la educación. Eso es la educación, que es la transmisión de costumbres, tradiciones y valores de generación en generación. Y eso se observa en todos lados. Lo veo en una película, lo veo en el periódico, lo veo con el vecino. En todos lados hay procesos educativos, no solo en la escuela, en todos lados. Había hace mucho tiempo un viejo debate que decían los maestros, es que yo lo que le vengo es enseñarle, no educarlo. No, es imposible. Como ser humano, educamos. No hay de otra, no hay de otra. La enseñanza, eso fue educación, Ajo, no nos vamos a perder, eso fue educación. Ahora, la enseñanza, usted va a decir, ok, entonces no educo, no, lo que yo hago en la escuela no solo es, no es solo la educación. Entonces, ¿qué hago? La enseñanza, pues tampoco. La enseñanza tiene una característica, hay una intencionalidad consciente de quien enseña y de quien aprende. Cuando yo enseño, estoy consciente que voy a enseñar. Ojo, cuando yo educo, no hay conciencia. Están las calles totalmente saturadas de carros, no avanzamos, pretendo aventarme a la mala y un tráiler le pega al carro, estoy siendo educado. Pero no me puse de acuerdo con el chofer del tráiler para recibir una clase de por qué no me tengo que aventar a la mala. No es intencional la educación. La educación sucede. En cambio, la enseñanza sí. La enseñanza sí es intencional, es consciente. Y es la relación de quien sabe o conoce y de quien no sabe. Etimológicamente viene del latín insignare, que significa dentro,
y señalar. In, dentro. Signare, señalar. Señalar hacia adentro. Señalar qué quiero meter en la otra persona. Y esto es, esta intencionalidad, pues es desde que el hombre es hombre, caray. Nosotros lo vemos cuando los padres le enseñan a los hijos a andar en bicicleta, a nadar, etcétera, le enseñan a comer, le enseñan a saludar, les enseñan, hay un acto intencional. Pero entonces enseñar y educar, digamos que es el gran círculo donde entran todos los demás. ¿Enseñar es educar? Sí, sí. Toda enseñanza es educación, pero no toda la educación es enseñanza. Y luego nos vamos al que nos interesa mucho. Vamos al que nos interesa mucho. La enseñanza escolarizada. Qué curioso, compañeros, que la enseñanza escolarizada comienza después de la prehistoria. En la edad, en la etapa ya histórica, ya hablamos de la antigüedad. Amos, esclavos, griegos, romanos, etcétera. ¿Qué pasó aquí? Pasó que la enseñanza fue cooptada por el Estado. Recuerden que en la prehistoria no existía el Estado. Fue cooptada por el Estado para controlar aquello que se enseñaba, por un lado. Y por otro lado, algo más, una complejización de los saberes. De repente hubo el grupo social que conocía porque su trabajo era intelectual y el grupo social que dejó de conocer porque su trabajo era manual, aunque eso es bastante cuestionable. Hay un supuesto divorcio del trabajo manual e intelectual. Y entonces, sí, el padre puede enseñarle al hijo a andar en bicicleta, pero posiblemente no le puede enseñar trigonometría. Esto obligó socialmente. El Estado asumió el papel ahora de enseñar. Ahora es el Estado. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Ah, pues muy fácil. Voy a crear especialistas de temas. A esto se le llama pedagogización de la enseñanza. Pedagogización de la enseñanza. ¿Sí? Ya llegamos con el docente, ya llegamos con el maestro. Una persona que es eh, preparada por el Estado para enseñar. Y el Estado toma la rectoría de qué se enseña, cuándo se enseña, cómo se evalúa y cómo se valida esa enseñanza. Y ojo, cómo se validan los saberes. Amarramos con la primera idea, los saberes sabios. Amarramos con esos conocimientos, con esos saberes legitimados por el propio Estado. Y ahora el Estado se hace cargo de la educación. Ya vayan ubicando las distancias de que estamos hablando. La educación es la enseñanza escolar. O sea, cuando yo hablo de educación en sentido común, pues estoy hablando de lo que pasa en la escuela, pues es la enseñanza escolarizada. Pero, ¿y entonces no se da la enseñanza y la educación como lo vimos anteriormente? Claro, se da todo se da. No se pueden dividir en la realidad. Lo platicamos por cuestiones de didáctica, pero realmente no se separan. Muy bien. Luego tenemos a una persona que va a ser muy importante en este proceso de la pedagogización de la enseñanza escolarizada. A un señor que le decimos docente, maestro, profesor, educador, catedrático. Y vamos a distinguir. Cuando nosotros les decimos maestro, etimológicamente, maestro viene del latín magister, que significa el más experimentado. Cuando le llamamos profesor, venimos del griego pro, antes, y femi, hablar, el que habla antes, el que primero habla. El profesor es el que primero va a hablar. Si hablamos de docente, hablamos del latín docens, docentis, que es la persona que enseña. Y docere, enseñar. Docente, docere, enseñar, el que enseña. Educatore, en latín, el que educa. Catedrático,
El catedrático había un asiento más elevado donde estaba la persona que enseñaba y ese asiento se le llamaba cátedra. Ahorita han visto ustedes que en las escuelas, en algunas escuelas, en donde se encuentra el maestro es en un escalón más arribita que los demás. Bueno, este es un recuerdo medieval, ¿no? Esta idea de que el maestro tiene que tener lo que diría Michel Foucault, tiene que tener el control de la panóptica, el poder panóptico, de yo veo a todos y todos me ven a mí, pero yo puedo distinguirlos a todos, pero los demás solo me ven a mí. Muy bien. Bueno, ya con estos previos que hemos hablado, bueno, nos resta hablar de aprender, de coger, de atrapar, de guardar en los sentidos. Miren, esto es muy rápido, esto va a ser muy rápido. Aquí está mi celular, compañeros, este es mi celular. Aquí está, 11:58. Aquí está mi celular. Amigos míos, conózcanlo, aprendan de mi celular. Aquí está, lo desaparezco. Ustedes ya lo atraparon sensorialmente, lo transforman en concepto y va el proceso de razonamiento. Ahorita si yo les preguntara cómo era mi celular, ustedes me pueden decir perfectamente. ¿Cómo lo saben si yo ya no lo estoy poniendo? Ah, porque ya lo atraparon, lo capturaron. Aprender es capturar, atrapar. Por eso aprendieron a los rateros, los apresaron. Capturar, capturar los atributos, comportamientos, características de un fenómeno o de un ente determinado. Aprender. Muy bien, pero hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Qué interesante. Para poder entrar en estos temas, tenemos que hacer un largo trayecto, bueno, no largo, un trayecto de cómo se construye el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y todo comienza desde el nivel teórico. Es decir, tiene que haber primero una construcción, un abordaje conceptual y teórico del proceso que se va a realizar, del fenómeno que se va a realizar. Por cierto, la enseñanza-aprendizaje es un proceso, o sea, no sucede de la nada, tiene un desarrollo. Muy bien. Y para eso, ¿qué ocupamos? Se ocupan teorías educativas. ¿Qué hace una teoría educativa? Aguas con lo que voy a decir. ¿Qué hace una teoría educativa? Una teoría educativa aborda un hecho social para explicarlo, ya dependiendo de la perspectiva que se tenga. Si es una perspectiva positivista, pues buscaré las relaciones de causalidades, causas-efectos que determinan el hecho. El niño no estudió, por eso reprobó. El maestro preparó estrategias didácticas y entonces le fue muy bien a los alumnos. Causas-efectos. Eso, así puedo explicar yo los fenómenos desde una visión positivista. Pero también lo puedo ver desde otras visiones como es la reflexibilidad, la singularidad, la intersubjetividad, que me llevan más hacia lo hermenéutico, más hacia lo interpretativo o hacia la comprensión, que esa es una escuela diferente. La hermenéutica no es positivista. Son dos vertientes que debo entender que ustedes lo han de ubicar, estas visiones positivistas y hermenéuticas. Yo les sugiero revisar autores, bueno, el positivismo, pues Augusto Comte, y para las cuestiones de comprensión y hermenéutica les sugiero a Max Weber. Es como los básicos, ¿no? Como los básicos. Les recomiendo para la hermenéutica, pues la teoría crítica. Muy bien. Entonces, la teoría que hace me explica fenómenos. Ahora, hay dos tipos. Vamos a encerrar a las teorías en dos grandes lugares. Tenemos las teorías educativas bajo el paradigma cuantitativo, que es el positivista del que estaba hablando hace rato. Causas, efectos, relaciones de causalidad. Todos los fenómenos educativos se manejan desde la relación de causalidad. ¿Qué tengo que hacer para que al sujeto le ocurra algo? Y cuando lo descubro y siempre pasa, se vuelve una ley. Si no, se vuelve una generalización. Habrá quien piense entonces, a ver, ¿cómo explico? Y ahí las instituciones normalmente se pierden mucho en
¿Cuál es el hilo negro para hacer que todos saquen 10 y sean felices? El mundo feliz, la utopía, que terminan luego siendo distopías. Desde el paradigma cuantitativo, entonces, yo voy a relacionar causas con efectos. Y lo que tengo que hacer para poder ubicar qué es lo que voy a relacionar, solo pueden ser unas cosas. Solo pueden ser fenómenos que sean observables, ojo, esta palabra no la pierdan, medibles. Para mí el fenómeno desde el paradigma cuantitativo y que es el positivista, solo va a tener validez si es medible. Bienvenida a la estadística. Paradigma cuantitativo, digo, la estadística es maravillosa, ¿eh? Es una obra de arte la estadística. Una obra de arte. Pero la estadística es forma, es un molde que hay que alimentar con información. Entonces, desde este enfoque, desde este paradigma cuantitativo, toda la educación tiene que partir del observable y medible. ¿Les suena conocido? ¿Les suenan los consejos técnicos? ¿Les suena cuando les dicen a ustedes, a ver, dame el índice de reprobación, dame el índice de deserción? ¿Qué vas a hacer, maestro, para aumentar 5% el rendimiento académico? ¿Les suenan conocidas esas palabritas? Y los maestros todos ahí muy emocionados escriben y escriben y escriben. Ah, vamos a hacer un trabajo interdisciplinario y vamos a hacer entre todos un pastel. El de matemáticas va a comprar las velitas y las va a contar. El de química va a ponerle el azúcar. Dios, así no funciona la interdisciplinaridad. Así no funciona, pero así se hace en las escuelas. O vamos a hacer un proyecto de la célula que haga una gelatina. ¿Qué aprendió el niño? Pues hacer una gelatina, no células. Pero iba a representar con una gelatina la célula. Sí, pero lo que va a aprender es hacer una gelatina, punto. Bueno. Pero entonces, es lo observable y lo medible. Lo que hacen en sus consejos técnicos está desde el paradigma cuantitativo. Lo que les preocupa a ustedes, maestros, hablo en general, cuando digo ustedes, maestros, no me lo tomen en particular, lo dice por mí. Ya vi que me vio y lo dice, no, obviamente estoy hablando en puras generalidades, no se lo tomen personal. Pero muchos maestros de eso viven. Hoy estoy contento, mis alumnos sacaron puro 10. Juanito, mi alumno, fue al concurso y es el primer lugar. La educación camina. Y resulta que tomo 20,000 cursos de cómo dar una clase. Díganme qué hacer para que el niño aprenda. Y llegan los sabios, vayan amarrando con lo que hemos hablado. Y llegan los sabios y nos venden los saberes sabios. Y decimos, Dios mío, voy a comprar 6 libros de este señor. Él me va a decir cómo va el niño cuando yo entre. Me va a regalar una manzana y me va a decir que quiere estudiar conmigo, que siempre me esperó. Fíjense que lo observable y lo medible en sociedades con enfoques cuantitativos o positivistas es tan importante que si ustedes preguntan a un padre de familia, ¿qué materia será la más complicada? Van a decir matemáticas. ¿Cuándo las matemáticas se hicieron tan complicadas y otras materias tan no complicadas? Esto tiene que ver con una cuestión paradigmática. ¿Qué pasa con el paradigma cualitativo? En el paradigma cualitativo no me da por medir, me da por interpretar, me da por conocer, me da por comprender, me da por describir los fenómenos a partir de cómo los construye el sujeto. No entendí. Sí, a mí desde el paradigma cualitativo me interesaría más conocer si el alumno que reprueba, sin importarme el índice de reprobación, el alumno que reprueba, ¿por qué reprueba? ¿Por qué no estudia? No. Desde su propia construcción. ¿Cómo estructuró su pensamiento? ¿Qué representaciones, qué simbologías está construyendo acá? Que hacen que su comportamiento sea de determinada manera. Y esto
pues se tiene que interpretar, se tiene que conocer. La diferencia con el paradigma cualitativo es que asume como verdad lo que el sujeto construye. Esto es muy fuerte, ¿eh? Lo que el sujeto construye. Si el alumno dice, es que el maestro me aburre, es una verdad, pero dice el maestro, no, 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 pero si yo llegué y hasta hice malabares ese día, es la construcción que hizo desde su subjetividad que se va a ver reflejada en el comportamiento. Y entonces lo que hay que hacer es comprender cómo está construyendo y desde el pensamiento de la complejidad, todo lo que ocurra con el sujeto en su diario vivir estará determinando cómo configura sus pensamientos. Pueden haber proyecciones, por ejemplo. El estudiante puede proyectar en un maestro, puede trasladar sentimientos a un profesor o una profesora. Qué interesante el paradigma cualitativo, es más interpretativo, más hermenéutico. Pero entonces, o se es cualitativo o se es cuantitativo, no, metodológicamente ya tenemos triangulaciones metodológicas donde podemos en la investigación abordar desde los dos enfoques, no por separado, sino integrado. Ya con esto, con estos enfoques cuantitativos y cualitativos, vamos viendo las diferentes teorías educativas. Tenemos las tecnologías educativas, que hay teorías educativas que se enfocan a la tecnología educativa. Dice, cuando yo asumo, ustedes vayan considerándose ustedes mismos, vayan pensando, ¿dónde quedo yo en este paquetito? ¿Dónde me acomodo yo? A ver si se parece a lo que yo hago. Las tecnologías educativas se ocupan del control de los procesos y resultados con fines previamente establecidos. Control de procesos y resultados. Resulta que yo les preparé una planeación, les preparé una guía de trabajo, les preparé unas lecturas, unos videos y estoy dando esta sesión. Con todas estas cosas que estoy haciendo, que son procesos, yo espero que ustedes construyan un estudio de caso. Pero es lo único que espero. Ojo, ese estudio de caso está previamente establecido. O sea, yo sé qué quiero que ustedes hagan. Error, 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 porque, y por ahí aparece Skinner, si lo ven, estaríamos hablando de una visión conductista. Porque yo quiero que hagan lo que yo quiero y lo que yo espero. De ahí vienen las rúbricas, de ahí vienen las listas de cotejo. Pero ¿por qué no pensar que pueden detonar cosas diferentes? Y ahí viene la riqueza del conocimiento. Bueno, ahí tenemos a representantes, ¿no? Tyler, bueno, este es desde la escuela moderna. Gagné, Bloom, 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 aguas con Bloom. El señor midió hasta dónde estaba pasando de un pensamiento a otro de grados de complejidad. Skinner, caray, con su máquina, con la máquina de aprender de Skinner. Si no lo ubican, por favor búsquenlo en YouTube, máquina de aprender de Skinner. Sale Skinner platicando de ella. Entonces, la tecnología educativa es visto de la siguiente manera. ¿Qué hace el maestro para que el alumno aprenda lo que el maestro dice que tiene que aprender? Pero al maestro, ¿quién le dijo lo que hay que aprender? El Estado. Recuerde todo lo que hemos estado platicando. La teoría activa. Ah, caray, ya agarramos un aspecto diferente, porque en el primero el maestro le está diciendo al alumno lo que el alumno tiene que aprender. El alumno es un receptor. El maestro ya trae todo el paquetito organizado, ya trae todo listo para que el alumno aprenda. Ya construyó todo. Pero ¿qué pasa con la teoría activa? La teoría activa nos dice que se va a valorar el rescatar a la persona con respecto a su libertad
y autonomía, respetando sus intereses, sus motivaciones y su ritmo personal. Recuerden, problematicen qué está pasando en sus escuelas. Piénsenlo, cómo se está viviendo la educación en sus escuelas, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuidado con esto, cuidado. He escuchado comentarios de maestros que dicen, claro, claro, ahora la SEP, porque la SEP se vuelve una persona, ¿no? Son imaginarios colectivos. Ahora la SEP nos obliga a pasar a todos. ¿Y qué vamos a hacer los maestros? Me quitan el poder. Ahora van a hacer lo que... a ver, espérenme, espérenme. La evaluación es una parte del proceso, no es todo. Y si yo tengo que usar el miedo a la reprobación para ejercer mi control, y no mi control, la guía de un grupo, pues estoy siendo está muy limitada la cosa, ¿eh? Cuidado con eso. Conocí un profesor, ya está jubilado él, un médico, por cierto, que él llegaba y le decía a los alumnos, de entrada todos tienen 10. Y les voy a decir una cosa, reportaba con 10, no era de broma. Todas sus listas te dan con 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Cero reprobaciones, 10. Parecía que estaba en Finlandia el tipo. Decía, ya tienen el 10, ya no se preocupen, ahora vamos a aprender. Ah, qué buena idea, lo voy a hacer yo también. No, espérenme, no, no, no. No es así tan fácil. Hay que construir todo un proyecto educativo, estrategias educativas para poderme liberar de usar el látigo del desprecio de la calificación como medida de control. Es complejo, no es simple, no es simple. Y bueno, aquí tenemos de representantes a Bandura, Feuerstein, Montessori y Piaget. Ok, son diferentes teorías. Vayan ubicando dónde nos acomodamos. La teoría sociocrítica. Hijo, hijo. Caray, ¿por qué? Si estamos hablando de mediados del siglo pasado, ¿por qué todavía no cae el 20 en las escuelas? ¿Por qué seguimos desde el paradigma cualitativo y desde los sistemas educativos decimonónicos que no son malos? Ojo, ojo, no son malos, pero pueden tener mejoras. No son malos, ¿eh? Pero pueden tener mejoras. Aquí lo que se busca es encontrar la inconsistencia y las contradicciones de la comunidad para la transformación por medio de una acción comunicativa, por redes humanas, reflexión crítica, debate, negociación, consenso. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo abrir la caja de Pandora y dejar que esos 50 niños que tengo en el salón se expresen libremente! ¡Qué miedo que me voy a atrasar en el programa! ¡Qué miedo! Porque ¿cómo pongo eso que hicieron en mi examen? Si iba a ser lo de ABC. Terrible. Qué miedo permitir que ellos construyan su propio conocimiento, guiados por uno, guiados, y que ellos desarrollen sus contextos, sus historias de vida, se mezclen con el aprendizaje escolar. Ah, pues otra cosa. Obviamente tenemos a Paulo Freire, Vygotsky, Porkewitz, Apple, William Rusby, Giroux, Luis Nod, Stephen Cummings. Por favor, háganme un favor, amigos. Armen sus bibliotecas. Armen sus bibliotecas. Virtuales, en PDF. Están muy caros los libros. Bueno, ya hay libros baratos, pero sí están caros todavía. Hagan sus bibliotecas. Porque la teoría, lo dijimos al principio, me permite explicar el fenómeno. Me permite explicar lo que estoy viendo frente a mí. Si yo en la clase veo que un niño se brinca, se azota, digo, el niño está loco, pero si tengo un abanico teórico que me permita comprender lo que hace, a lo mejor puedo ser más útil como un agente social de cambio.
La teoría es una visión general de cómo se comporta un fenómeno, general. A partir de esa representación general del comportamiento de un fenómeno, yo puedo tomar ciertos elementos de esa teoría y construir un sistema, por llamarlo, o sea, construir un instrumento, voy a llamarle instrumento, que me permita lograr determinadas metas. Pero, ¿y cómo sé que garantizo que va a funcionar? Porque nace de una teoría que explica un fenómeno. Esos pequeños, llamémosle instrumentos, por llamarles de alguna manera, estas estructuras de pensamiento muy precisas que nacen de las teorías, ojo, y que me permiten, según la teoría, abordar un fenómeno desde ya la práctica, le vamos a llamar modelos. En este caso tenemos modelos educativos que nacen de las teorías, pero ahora ya las voy a aplicar para algo particular y específico. Para hacer el ejemplo, porque me gusta hacer este ejemplo así, de teoría y modelo. No sé por qué lo pienso, pero siempre funciona. Podría hablar de la teoría desarrollada por este, Iván Pavlov. Recordarán lo de la campanita y el perro. Estímulo-respuesta, conductismo. Toco la campana, pero ya no tengo comida, pero el perro sí saliva, porque ya espera comer, se prepara. Aunque no hay comida, nada más está la campanita. Esa es una teoría. ¿La puedo volver un modelo? Sí. ¿Qué les parece si a partir de hoy saco una bolsa de dulces y los niños cuando vean que saco la bolsa de dulces es porque voy a empezar a dar décimas y voy a empezar a regalar dulces porque voy a hacer una serie de preguntas-respuestas a ver quién aprendió el tema? Suena bastante horrible, pero así funciona. Entonces, de una teoría se puede construir un modelo. Son representaciones arquetípicas, ¿no? Son estructuras primigenias, primeras, del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde se va a hablar de una serie de funciones y secuencia de operaciones. Voy a sacar los dulces, voy a hacer las preguntas y voy a tener resultados. En la forma ideal que resulta, es una forma ideal porque nace de la teoría, que resulta de las experiencias que voy recogiendo al ejecutar, ¿qué? Las teorías de aprendizaje. De la teoría nace el modelo y el modelo lo que hace es que aplica la teoría, la aplica ya a un contexto específico. Muy bien, vamos a ver de qué nos encontramos por acá. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí perdido. Tenemos ahora los enfoques. A ver, aguántenme. Tengo teoría, tengo modelo y ahora tengo enfoque. Los enfoques nacen de las teorías y de los modelos. Cuando yo tengo una cámara fotográfica y quiero tomar una foto de una flor, ¿qué hago? La enfoco. Pongo el lente dispuesto a percibir lo que yo espero. Entonces, teoría y modelo los voy a enfocar, o sea, con la teoría y modelo, imaginen que son los lentes, voy a observar un fenómeno específico, lo voy a enfocar, pero ¿cómo se enfoca? Dependiendo la teoría del modelo, será el enfoque. Es la atención particular sobre un objeto de estudio que parte de un campo de conocimiento o campo científico y que tiene por finalidad la comprensión del objeto de estudio. Esto de la palabrita objeto de estudio, en metodología de investigación, yo tengo ahí un pleito casado con eso. En el siglo XVII nacieron las ciencias naturales y en el siglo XIX nacieron las ciencias sociales, copiando el método científico experimental de las ciencias naturales. A eso se le llamó monismo metodológico, se le copió. Pero en la ciencia natural yo observo animales, lombrices, planetas, objetos. Objetos porque están por debajo de quien lo observa. Pero en las ciencias sociales no tenemos ni lombrices,
ni planetas, ni vacas. Tenemos personas. Yo por eso no hablo de objetos de estudio. Yo me gusta mejor decir entes, lo que estudiamos. Muy bien. Modelos. ¿Se acuerdan lo que era el modelo, verdad? Nace de las teorías, pero ya es muy específico hacia aplicarse a una realidad específica, a una situación específica. Tenemos el modelo centrado en el profesor. Platíquenme cómo están los modelos en su escuela. Estos los pueden observar ustedes desde las teorías que hablamos, ya podrán ubicar con qué teoría se relacionaría el modelo. ¿Qué pasa con esto? Son estructuras verticales, es decir, el maestro es don patrón. Su objetivo es que el alumno aprenda. No me interesa si quiere o no. Él tiene que aprender y mis ejes son el profesor y los planes de estudio. Aquí la ceguera del profesor es un poco preocupante porque el plan de estudio, ya lo hemos platicado, vamos recuperando información, es la rectoría estatal. El Estado le dice al maestro lo que el niño tiene que aprender y el maestro lo va repitiendo, el maestro se vuelve un reproductor. Domina la importancia del dato sobre la del concepto. Da poca importancia a la actividad participativa. Está el maestro hablando horas, horas y horas y está el alumno observando, observando, observando y no habla. Escribiendo, escribiendo. Se premia la memorización, recuerden estos exámenes fabulosos. Se sanciona la reproducción poco fidedigna. Es decir, fíjense qué bonito es el ego aquí. Yo, maestro, estoy exponiendo y le digo al alumno, a ver, ¿qué entendiste? Y repite literalmente lo que yo dije y lo voy a premiar, le voy a dar un diploma. Pues sí, este niño es un genio. Dios, ¿de dónde saliste tan inteligente? Pero me está espejeando, o sea, soy yo. Eso es usual que la creatividad y la elaboración personal del alumno no se desarrolle. Los resultados, ¿cuáles son? Actitud pasiva del alumno. Hijo, compañeros, compañeros. Los alumnos ya no saben, no es que no sepan, no se les ha dado el permiso de opinar. ¿Por qué es tan complicado hacer un ensayo? Pídanle a un alumno que haga un ensayo, es muy complejo para el alumno. ¿Qué es un ensayo? Es una opinión argumentada. Cuesta mucho trabajo, lo estamos callando. En investigación, que hagan una pregunta de investigación. Les cuesta mucho trabajo porque los hemos mantenido tapados. Les hemos puesto un parche en la boca y cuando ya necesitan hablar, pues ya no saben cómo se le hace. Hay una gran diferencia entre profesor y alumno. Uy, acá viene otra vez el narcisismo y el ego del docente. No me refiero a todos, no se sientan mal, no es nada personal. Pero hay maestros que si el alumno le dice, oiga, yo creo que usted no sabe, le da un ataque al maestro, va a caer fulminado. No se permite. Al maestro no se le toca ni con el flor, ni con el pétalo de una flor. Se fomenta el individualismo a través de premios, calificaciones y castigos. Ustedes pueden hacer que la gente se mate, ¿eh? Ustedes pueden hacer que la gente se mate. Por favor, nunca digan en una clase, Juanito, tú eres el mejor. Pedrito, tú de plano no. Aprende de Juanito. Acaban de crear una enemistad. El problema es que no están ustedes. A ver cómo le va al pobre niño. No provoquen eso. No se premian yo siempre he estado peleado con la estrellita dorada que ponen las maestras de preescolar. Eso es una grosería. ¿Van a poner estrellitas doradas? A todos los niños. A todos. Nunca uno solo. Y empezaron a crear conflictos grupales. Ay, no es cierto. Claro que sí. Claro que sí. Y este individualismo luego se vuelve individualismo de ciudadanos. Que me vaya bien a mí, los demás no me importan. Enfoque, ya nos acordamos qué son los enfoques, ¿verdad? En la escuela tradicional, esto a ustedes ya les habrá sonado. A ver, díganme si les suena lógico que yo hable de un, ojo, modelo centrado en el profesor
modelo, y un enfoque de escuela tradicional. Es la escolástica, donde va a haber método y orden. El profesor es el cimiento, si no hay maestro, no hay nada. Yo comentaba alguna vez en un grupo, uno de los problemas de países eh, poco desarrollados, porque siempre dicen, es que en México, no, 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 tampoco. No, no, México está entre las 15 economías más poderosas del mundo. Y según dato de la OCDE, es tiene la población que más tiempo trabaja. Estar orgullosos de ser mexicanos, orgullosos. En México somos rateros, no es cierto. En México somos corruptos, no es cierto. La población es una población buena. Fíjense, yo no como Thomas Hobbes, ¿no? Yo no pienso que el hombre es el lobo del hombre. Bueno, no nos desviemos. El profesor es el patrón de la clase, es el don todopoderoso, es el que trae todos los conocimientos, es el que va a marcar el camino del alumno. ¿Les está sonando? ¿Conocen a alguien en sus escuelas de este tipo? Es el famoso, porque es el que disciplina, es el famoso, ¿cómo le llamaban? El filtro o la coladera, y nadie pasaba, todos reprobados. Bueno, en eso de los reprobados yo también me incluyo, pero por otra razón, creo. No sé si yo me estoy justificando. Se piensa que el castigo, ya sea en forma de amenaza, censura, humillación pública o castigo físico, sirve para que el alumno progrese. Tómela. A ver, le gritoneé, le enseñé que sacó cero, lo expuse delante del grupo. A Juanito, el que no se sienta, ya le dije que me desesperó, pero todos lo oyeron para que aprenda. La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas y programadas. Son maestros que van con la planeación didáctica, pueden, los puede abandonar su propia familia, pero la planeación la llevan al día. No, 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 hoy no, no, oiga, maestro, queremos platicar de esto. No, 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 porque la planeación me dice que hoy tengo que ir aquí. Si no, va a venir ese monstruo de la SEP, va a llegar hasta mi salón y yo creo que me matan porque me atrasé 3 días. Me voy a morir. Enfoque conductista. Propone la base fundamental de que todo el proceso de enseñanza-aprendizaje se maneja a través de reflejos condicionados. Uf, ahí está Pablo, mírenlo, y Skinner. Pablo realmente fue conductista, pero científico natural, premio Nobel, por cierto. Em, Skinner sí, Skinner se dedicó a lo que fue la educación. Bueno, y hasta hacía comerciales, además. Se dedicaba a hacer comerciales de, de productos, me parece que de talco, si no estoy mal. No sé, de productos de limpieza, algo de eso, para el hogar. El conductismo funciona maravilloso, pero adormece a las personas. Miren, les voy a platicar rapidísimo, no quiero saturarlos. Tengo un alumno actualmente que era una bala. Se le diagnosticó TDAH, déficit de atención e hiperactividad. Una bala, ¿eh? No lo podían tener sentado. Molestaba, interrumpía, no se podía dar clase. Se habló con la familia, ya lo están medicando. ¿Saben qué tenemos ahora? El niño ya no habla, está sentado viendo a la nada. Y cuando son momentos de que puede ser un momento divertido, el niño ya no se ríe. Está sentado, callado, viendo a la nada. Funcional, sí, funciona, como el chupón cuando se los dan a los niños, aunque lleve bacterias y deforme los dientes, pero los calla, funcionan los chupones. Entonces, el conductismo sirve, bueno, es que sí lo usamos, sí se usa. Si no se callan, les dejo una tarea. Al que termine primero le subo un punto.
Si el trabajo queda bonito, no hacen el examen. Todos estos condicionamientos, por eso es condicionado, todos esos condicionamientos hacen que el alumno aprenda a comportarse, pero no por convicción, sino por condición. Modelo centrado en el alumno. Ah, diferente. Aquí el que me interesa es el alumno. Me interesa que él hable. Tenemos profesores emisores y alumnos receptores, pero desde una bidirección permanente, donde vamos a estarnos compartiendo alumno, maestro, maestro, alumno, y vamos a tener una acción educativa, acción, y vamos a transformar. El aprendizaje es activo, el alumno es el que va marcando el tiempo y el maestro va acompañando. Qué diferente al otro escenario, a los otros escenarios. Escuela nueva. La escuela nueva viene desde esta visión modernista, desde la modernidad y desde la ilustración, con las ideas humanistas. Ahora se piensa y se habla del sujeto como un ser que debe desarrollarse, que tiene sus propias características, que su aprendizaje tiene que ser a partir de su propio interés, que el centro del conocimiento tendría que ser el estudiante. Es la escuela nueva. Luego tenemos el enfoque constructivista. Bienvenidos a los psicólogos. La psicología siempre estuvo presente en la educación, siempre, pero no reconocida. Ahora ya existe la psicopedagogía. Bueno, digo ahora, no, hablo de mediados del siglo pasado, pero todo nos va llegando como que en pausas. Aquí el constructivismo está centrado en el alumno y se piensa que él va a construir su propio conocimiento a través de movilizar un conjunto de saberes. Y el constructivismo pues pegó en el sistema educativo, se dieron muchos cursos de constructivismo, muchas estrategias, las planeaciones eran constructivistas. Me parece que ya está perdiendo el impacto que tuvo hace unos años, pero se mantiene el constructivismo, es decir, el sujeto es el responsable de construir sus propios saberes y el maestro lo acompaña en ese proceso. Pensamiento crítico, Dios mío. Piénselo, estamos hablando de 1980, 1990, estamos hablando de un pensamiento totalmente transformador. Digamos que todo el peso del conocimiento se deja al alumno, pero rebasa el propio conocimiento. El pensamiento crítico va a rebasar la propia rectoría del Estado con respecto a los conocimientos. Porque el alumno va a partir de sus propias realidades, va a construir su conocimiento y va a transformar su entorno, por lo tanto, puede resolver problemas. Ya nos está sonando ahorita las problematizaciones. Me parece que es de vanguardia el pensamiento crítico, sigue siendo de vanguardia a pesar de que ya tiene muchos años, pero que no se ha aterrizado. Todavía, piensen ustedes, ahora que vayan a sus escuelas, pasen por los salones donde estén los maestros dando clase y conforme lo que estamos platicando, échenles un ojito y digan, ¿qué será este maestro? ¿Dónde lo acomodo? Yo les aseguro algo, así se los aseguro sin problema, ¿eh? Y no soy brujo, no soy adivino. La mayoría son positivistas y utilizan eh, modelos centrados y teorías centradas y enfoques centrados en el propio maestro, no en el alumno. Chéquenlo.
Y el pensamiento crítico, pues, está muy complejo, pero me parece que es a donde tenemos que llegar. Y justamente de ahí viene el enfoque educativo de resolución de problemas. No hemos todavía aprendido a conectar la resolución de problemas. Lo primero que necesito que en este enfoque es que el alumno tenga un problema. Ah, ok, ya me sé. Le voy a decir al niño que por qué es malo fumar. Para el niño no es malo fumar, pero ya fuma. Sí, pero tiene los pulmones nuevos. Yo ya los tengo viejos. Para mí es un problema. Hay que aprender a problematizar desde el propio contexto del sujeto que va a aprender, no desde mi contexto. Por eso uno de los grandes fracasos de estas actividades que se realizaron de círculos de lectura en las escuelas. Había sus talleres de lecturas, cada curso tenían que leer 2, 3 libros, compartir lo que aprendían. El problema es que el maestro es el que ponía los títulos, a lo que él le movía. Y él decía, yo cuando era joven me gustaba mucho Hermann Hesse, vamos a ponérselos. Sí, pero cuando yo era joven era 1960, 1970, estamos en el 2022. Entonces, la resolución de problemas tiene que estar o crearse en situaciones, pero del sujeto que va a aprender, no de quien esté enseñando, porque el que se va a problematizar es el alumno y él tendrá que solucionar. Y en esa solución puede ser innovador. Por eso el maestro tiene que cuidarse mucho de no estar interviniendo, de no estar dando soluciones. ¿Qué pasa cuando el maestro de matemáticas pone una operación y dice, a ver, ¿cuál es el resultado? Y cada uno levanta la mano y nadie puede, todos los resultados están mal. Y dice un niño, bueno, maestro, ya dígame cuál es. No, problematícenlo, pero tienen que ser problemas de ellos, nacidos de ellos, no de nosotros. Cuidado con eso, porque de ahí vienen los fracasos de estos proyectos, de los proyectos por problemas. Modelo centrado en el alumno, creo que ya estas presentaciones, por cierto, se las voy a compartir también. Este, Se van a compartir también. Mucho de esto creo que ya está siendo muy obvio. El modelo centrado en el alumno ya me ubico perfectamente de qué se va a tratar. Creo que ya es por demás que haga comentario aquí, para no detenerme tanto tiempo. Las competencias educativas. Hombre, esto también cómo nos ha pegado. Bueno, no pegado, o sea, cómo ha aplicado la competencia. La movilización conjunta de saberes. Saber hacer, saber ser, saber convivir, saber cómo nos han movido. Sus principios son el pensamiento crítico, la resolución de problemas y los aprendizajes significativos, las competencias. Todavía en los perfiles de egreso se manejan las competencias, ¿eh? O sea, esto parece que llegó para quedarse. Una competencia tiene que ser desarrollada por el propio sujeto que va a ser competente, no un maestro competente va a tener alumnos competentes, no. El alumno tiene que ser competente. Y bueno, claro, el maestro debe tener las competencias docentes. Métodos, método educativo. Ahora nos vamos a los métodos, a ver, no nos vamos a perder. Ya dijimos teorías, ya dijimos modelos, ya dijimos enfoques, ahora entramos a métodos. ¿Qué es un método educativo? Es un conjunto de pasos previamente establecidos para llegar a un fin esperado. Y para eso necesitamos un conjunto de elementos, de técnicas, para poder llegar a esos resultados, obviamente vinculados con la enseñanza-aprendizaje. Hay métodos para lograr algo. Tenemos métodos, por ejemplo, el método deductivo. Yo puedo generar enseñanza-aprendizaje desde la deducción, desde la inducción, desde la analogía. Hay que utilizarlos, hay que hacer que los alumnos aprendan. Miren, hace unos días estoy con unos alumnos que están trabajando unas tesis y les pedí
que en el marco de referencia escribieran información del universo de trabajo. Y entonces copian y pegan. Dije, no, léelo y entiéndelo y escribe lo que entiendes. Y alguien comentó, una paráfrasis. Y entonces me di cuenta de una cosa, compañeros, pueden que no estén de acuerdo conmigo, pero yo lo creo, que la paráfrasis hace mucho daño, porque lo que hacían ellos era buscar palabras diferentes para decir lo mismo. Y cuando yo hago un resumen o digo lo que entiendo, hay una transformación en el conocimiento. Recuerden, saber aprendido. Y me di cuenta que lo que buscaban era reproducir, repetir. Está complicado. Por eso es importante esto de los métodos deductivo, inductivo, analógico. Bueno, hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Pero los métodos de enseñanza, aprendizaje son muy importantes y hay que saber distinguirlos. Hay métodos con respecto a organizar las materias. Está el método basado en la lógica de la tradición de la disciplina. Por ejemplo, ¿cómo voy a organizar la materia? Bueno, conforme está la disciplina misma. Voy a dar clase de sociología. ¿Cómo la doy? Conforme la disciplina está estructurada. Voy a empezar por los antecedentes, me voy a ir por luego, hablemos de los monismos metodológicos. Así está estructurada la disciplina. O cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente, eso es tradicional. Si aprendo una cosa, para el siguiente año aprendo lo que le sigue. Bueno, debiera ser, a veces no pasa. Se tienen que estructurar los hechos en función a cómo voy a dar la clase. Se tienen que establecer las asignaturas y su relación. El método basado en la psicología del alumno. Aquí, por ejemplo, en vez de estarme basando conforme la disciplina, o sea, conforme la ciencia, la estructura de la ciencia, me voy conforme los intereses y experiencias del propio estudiante. Yo puedo organizar las materias de diferentes maneras. Esos son los métodos, el método simbólico verbalístico, el método intuitivo. Tenemos un conjunto entonces de métodos que me permiten llegar al aprendizaje. El método simbólico, por ejemplo, implica un gran nivel de abstracción. Entonces vamos a razonarle. ¿Ese método lo voy a utilizar empezando una carrera o cuando están por terminar? ¿Cuando entran a la primaria o cuando están por salir? Me refiero en cuanto a la gradación. O sea, no es que en primero y en sexto, no, o sea, eso es la gradación. El método intuitivo, pues nos habla de la experiencia de los alumnos. Si yo reviso cada método inductivo, deductivo, analógico, si yo reviso cada método, el método pasivo, que es cuando el alumno escucha y responde lo que el maestro dijo, el método activo, cuando el alumno está sudando porque está aprendiendo. Tenemos el método globalizado. En el método globalizado vamos a agregar todo lo que puede aprender el alumno. Dice, cuando a partir de un centro de interés se abarcan un grupo de áreas o asignaturas. Aquí, por ejemplo, funcionan mucho los proyectos. Vamos a hablar de los indocumentados, pero vamos a utilizar varias disciplinas. Vamos a utilizar la sociología, la física, la química, las matemáticas, la economía, la política, y todo va conforme a un centro de interés. O sea, este método globalizado lo que va a dar al final es que el alumno va a poder desarrollar competencias con respecto a todas las materias para tener solución hacia un tema. Especializado es cuando, al contrario, solo la materia, o sea, en la primera globalizado usa muchas materias, en el especializado solo una. Y eso me permite ver qué tanto el alumno está dominando la disciplina. No son excluyentes, o sea, pueden utilizarse en diferentes momentos. El dogmático, qué horrible, pero lo usamos mucho. Lo que dice el maestro es, punto. Esa es la verdad, el dogma. Heurístico de descubrimientos, es fabuloso. Déjenlos que ellos descubran. En Finlandia una clase, y no, en Finlandia, no lo estoy usando como panacea, pero en Finlandia hay una clase
de biología y lo que hacen en la clase de biología es meter a los niños al bosque, a que descubran cosas. Interesante. En Cuba, también en una materia de biología, hacen hortalizas y siembran té, siembran plantas medicinales y hacen té. Entonces, importante, no todo se puede usar en todo, pero todo se puede usar alguna vez. Eso habría, y volvemos a la misma. ¿Cómo andamos en casa? ¿Cómo están las instituciones donde trabajo? Nos vamos a, ¿esos qué fueron? ¿Qué fueron? Métodos. Ahora nos vamos a estrategias. ¿Las estrategias qué son? Las estrategias, la palabrita es de origen bélico. ¿Cómo vamos a hacer para acabar con el otro? Son métodos, técnicas, procedimientos y recursos planeados en función de las necesidades de la población para obtener un resultado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es una estrategia. ¿Qué vamos a hacer para que el niño aprenda? Para esto voy a usar un conjunto de técnicas. O sea, la estrategia no es una técnica, la estrategia es un conjunto de técnicas que tiene un conjunto de objetivos, o sea, son un conjunto de acciones que tienen un objetivo en común. Si viéramos de guerra, hablaríamos de pues, acabar con el enemigo. Si sienten que este video está muy denso, pues vayan, le pueden ir poniendo pausa, van, comen un ratito, platican, critican a los maestros que trabajan con ustedes y luego regresamos. Estrategias, tenemos estrategias, perdón, no me voy a meter aquí, esto se les va a compartir porque están, digamos que muy fáciles. Las estrategias, está la estrategia por objetivos. ¿Qué hago ahí? Bueno, mi proceso de enseñanza-aprendizaje va a tener un sentido, o sea, va a llegar a un resultado específico. ¿Qué quiero con ese aprendizaje? Tenemos la estrategia del resumen, donde lo que yo a través de un resumen, lo que les platicaba que pasaba con que me están haciendo paráfrasis, puedo sintetizar y abstraer información, pero eso lo hago acá. Ya no están, hagan por favor, trabajen con los alumnos y desarrollen resumen. Ya no lo están haciendo. Ya no lo están haciendo, ya les está costando. Organizadores previos, ilustraciones, usen todo. Miren, hay una técnica que busquen en internet algo que se llama Lapbook. O también hay uno muy bonito que es el mapa, bueno, pero ese es un instrumento, es el mapa conceptual mental ilustrado, o sea, todo junto. Otras estrategias de enseñanza son las analogías, las preguntas intercaladas. Seguimos por acá. Pistas tipográficas, mapas conceptuales, redes semánticas, estructuras textuales. Eso, por favor, úsenlo mucho. Necesitamos recuperar la palabra. Por asociación, aprendizajes memorísticos, por reestructuración, aprendizajes significativos. Recuerden que los niveles de conocimiento van de la reproducción, reproducción, aplicación y producción. Luego de las estrategias, pues tenemos las técnicas. Las técnicas forman parte de las estrategias. Procedimientos didácticos que nos permiten lograr el aprendizaje que se persigue con la estrategia. O sea, la técnica se va a amarrar a una estrategia. Y entonces tenemos también una gran cantidad de técnicas didácticas. Aquí están todas, miren. Técnicas didácticas. Ustedes deben conocer muchas de estas y las han de aplicar. Hay que tener mucho cuidado con las técnicas. O sea, entonces la lluvia de ideas no es una estrategia, no, forma parte de una estrategia. Ah, ok, entonces estos elementos me van a servir para llegar a un fin a través de la conjunción de muchas de estas aplicaciones, claro. Una vez me decían, porque por aquí está el debate, miren, aquí está el debate. Una vez me decían unos alumnos, ¿por qué no hacemos un debate de política? Le dije, cuando gusten. Ah, es una técnica didáctica. Cuando gusten. Nada más me avisan cuándo se van a preparar para hacerlo. ¿Cómo? Pues sí,
qué tema quieren trabajar y van a tener que estudiarlo, van a tener que investigar, van a tener que hacer sus equipos de trabajo para apoyarse y ya luego cuando estén preparados armar el debate y vamos a darle un sentido al debate. Ah, no, entonces no. Hay que tener cuidado con cada una de estas técnicas. Sugiero las consulten cada una y las prueben, funcionan. Ahora, no todas funcionan siempre, o sea, funcionan, pero no para siempre, se desgastan. Actividades es la ejecución de procesos o tareas. Para esto voy a utilizar recursos humanos, materiales, técnicos, y esas actividades van a estar los actores sociales involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son las actividades que dejo en la escuela. Materiales didácticos. De verdad, por favor, échenle un ojo porque luego cambiamos las palabras. Los materiales didácticos abarcan medios y recursos y sirven para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los medios didácticos, ojo, es cualquier material que tenga la intención de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me van a traer unas latas, me van a traer un periódico, me van a traer revistas, van a ver un video. Recurso didáctico, cualquier material que en un contexto educativo sea utilizado con una finalidad didáctica. Un programa multimedia, otra vez videos interactivos, infraestructura. A ver, espérenme, que ya me estoy perdiendo. ¿Cómo? ¿Qué no estábamos hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué voy a hablar del drenaje? Recuerden que el currículum, que etimológicamente la currícula es la carrera, integra no solo, porque hay personas que piensan que la currícula son los contenidos o los sistemas de evaluación. No, la currícula es un todo. Bueno, incluye hasta el policía de la entrada. Em, en una de las escuelas que trabajo, hay un salón que no tiene para conectar a la corriente eléctrica. Y alguna vez sugirieron, maestros, ¿por qué no les ponen presentaciones en PowerPoint? ¿Por qué no les ponen películas? Es que no hay dónde conectar. Pues ingéniense. No, pero tampoco. Necesitamos para el proceso de enseñanza, aprendizaje de energía eléctrica. Si trabajan ustedes por las tardes, chequen cómo están las luminarias. ¿Sí se ve bien en el salón? Agua potable. Ahí en sus escuelas tienen garrafón para que los alumnos tomen agua. Drenaje que no esté tapado, los baños luego son un asco. Pavimentación al interior del edificio, llueve y es una locura. Pavimentación al exterior del edificio. ¿Qué más necesitamos, amigos míos? Espacios físicos, necesitamos aulas, el espacio de la dirección, bodegas, cooperativa, almacén, sanitarios. Chequen los sanitarios. Canchas deportivas, áreas verdes, circulaciones exteriores, plaza cívica. Equipo, pizarrón, rotafolio, pantalla, televisor, bueno, ya DVD ya casi pasó a la historia. Equipos de cómputo, proyectores multimedia, equipos de sonido. Todo se requiere para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. No nada más es, pues no me interesó mucho. Y ojo, cuidado, la evaluación. Todo proceso tiene que terminar con evaluación. Todo proceso. Pero la evaluación tiene que partir de los aprendizajes logrados, no de los aprendizajes que se esperaban. Aguas, aprendizaje esperado, aprendizaje logrado. De repente
Les enseñé nada más la tabla del 2 y les termino en el examen preguntando una ecuación de tercer grado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tipos de evaluación. ¿Qué se evalúa? ¿Qué voy a evaluar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿Y para qué lo voy a evaluar? ¿Para qué? ¿Qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad tiene que yo pregunte estos temas? ¿Para qué? ¿Cuándo voy a hacer esa evaluación? ¿Cómo? Importante. ¿Qué voy a evaluar? Entonces, no nada más ser inventar unas preguntitas rápidas de ABC y ahí quedaba. No. Ahora, ¿qué estamos evaluando? ¿Un contenido o un proceso? Porque si es un proceso, requerimos de una evaluación diagnóstica o inicial. Es un proceso. La educación es un proceso. Necesitamos evaluación formativa a lo largo del proceso y necesitamos la evaluación sumativa. Ahí tenemos las partes importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora tenemos el Flipped Classroom. ¿Qué es eso? Eh, Aquí tenemos un gran problema, amigos, y ese problema es que los alumnos, pareciera que solo van a aprender en la escuela, y sí está pasando eso, ¿eh? Sí está pasando. Quieren elevar el nivel de cumplimiento de tareas al 100%, parece un sueño, ¿verdad? Que la tarea la hagan en el salón de clase. Recuerden a Vygotsky. Bueno, lo que se está ahora apostando es que los alumnos trabajen en casa, pero aguas. Estamos hablando de formas de trabajo complejas, donde van a cerrar el aprendizaje en el salón de clase. Pero es el cierre, el desarrollo fue en casa. Pero va a haber una comunicación permanente entre profesor y alumno. Hijo, aquí ya me meten muchos temas medio delicados. Para este cierre de esta primera presentación les compartí un texto que habla de este último tema, para que lo tengan, hagan su biblioteca, para que hagan un reforzamiento de conocimientos. Bueno, amigos míos, eh, estamos ya en el cierre. Vamos terminando hablando de la inclusión. En una escuela donde trabajo, ¿cómo quemo las escuelas? Ojalá que nunca me corran de las escuelas porque quemo mucho, pero nunca digo nombres. En una escuela donde trabajo, estábamos en junta, por si tenían la duda, es esa misma escuela que no tenía la conexión para la luz y nos decían que viéramos películas, videos y todo eso. Yo pregunté, oigan, ¿quién diagnosticó a los alumnos por espectro autista, por disgrafía, discalculia, TDAH? ¿Quién los está evaluando? Deficiencias visuales, auditivas, motoras. ¿Quién hace algún análisis? Nadie. Digo, ¿y de verdad creen que aquí no tenemos Asperger, por ejemplo? ¿Que no tenemos deficiencias visuales, auditivas, autismo, disgrafía? ¿De verdad creen que aquí no pase nada de eso? Pues no lo hemos visto. Uf, ya estamos en momentos y está tomando mucha fuerza, ya está desde hace tiempo, la inclusión. ¿Qué es la inclusión? ¿Es lo mismo que integrar, incluir? ¿La inclusión es lo mismo que la integración? No. Siempre pongo este ejemplo. Tengo 5 dedos.
y llega un dedo a la mitad. Lo voy a poner en el grupo, lo voy a poner de este lado porque si no lo van a aplastar estos. Eso no se llama inclusión, se llama integración. Llega este alumno con este alumno que es la mitad del dedo. Y las estrategias van a hacer que todos trabajemos con medios dedos. ¿Encuentran la diferencia dónde quedó el que estaba mal? Entre comillas mal, ¿eh? Porque no están mal. ¿Encuentran la diferencia? ¿Encuentran diferencia entre los dedos? Eso es inclusión. ¿Cómo? O sea que si tengo un alumno que no que padece de ceguera, ¿a todos les voy a poner venda? No. Las estrategias de enseñanza, aprendizaje tendrán que involucrar a todos, de tal manera que todos estén, no, no, a ver, esto es para, va a sonar feo lo que voy a decir, perdón, ¿eh? Esto es para el cieguito y esto es para los que ven. No, la estrategia va a involucrar automáticamente a todos de tal manera que va a llegar un momento en donde que la persona que tiene el problema visual no se va a acordar que lo tiene, ni los otros. Inclusión educativa. Oigan, y la inclusión y estos trastornos de desarrollo, trastornos, deficiencias dificultades de aprendizaje, todo esto estoy yo obligado, por favor, está por ley. Aquí les dejo el paquete, artículo tercero constitucional, Ley General de Educación, otra vez la Ley General, artículo 64, 27, segundo párrafo, Ley General para la Atención y Protección de Personas con la Condición de Espectro Autista, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Derecho a la Educación Inclusiva, tratados internacionales, Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Amigos míos, amigos, ¿qué hemos hecho el día de hoy? Hemos dado una rápida visión, bueno, pero fue es la sesión, donde abordamos el proceso de enseñanza-aprendizaje y vimos, nos fuimos a, digamos que a las vísceras de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un punto de vista crítico. Espero que sí haya quedado claro esto de la parte de la crítica, de todos los cuestionamientos que tendríamos que hacer. Les pido de favor que esto que hemos trabajado lo revisen nuevamente, van a tener la presentación seguramente, lo revisen o vuelven a ver el video. Les pido de favor, vean la planeación didáctica, vean la guía de trabajo, siempre hay una guía de trabajo, y vean las presentaciones. Y empiecen a problematizar a partir de sus universos de trabajo, donde está su quehacer. Recuerden lo que decía Jean-Paul Sartre, las contradicciones no se pueden observar desde la nada, siempre es sobre donde ejercemos nuestro oficio. Entonces, revisen sus escuelas y piensen que de lo que hemos platicado puede ser un problema. Recuerden que el problema obstaculiza el desarrollo y crecimiento de la sociedad en general. Entonces, encuentren problemas. Les agradezco mucho esta primera sesión que hemos tenido. Espero haya sido clara. Eh, Nos vemos la siguiente ocasión con la segunda parte de los contenidos que lo tienen ya en la planeación didáctica. Pues les doy nuevamente las gracias por todo y espero que haya sido clara mi exposición y de todas maneras ahí tienen ustedes el material. Les recomiendo mucho ver los videos y en cuanto a las lecturas de arranque, son cortas, las lecturas de cierre son amplias. Ese yo les recomiendo vayan haciendo su biblioteca y conforme puedan ir leyendo, vayan adquiriendo esos conocimientos de estas lecturas. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Gracias.